Buenas noches. Gracias por venir hoy, que está bastante tranquilo. En el marco de la 21ª fiesta de la conservación del suelo vamos a comenzar la última charla prevista para este año, para esta edición. Tenemos el agrado y el placer de presentar acá a un colega, productor tambero, de la zona de Tacurales, en la provincia de Santa Fe. Para los que no conocen, Tacurales está cerca de Sunchales. Bueno, por lo que me ha contado el ingeniero Nicolás Indelangelo, que tuvo la charla, es un apasionado de la parte, digamos, agroecológica o de sustentable de la producción tambera. Nos viene a contar su experiencia familiar y bueno, todo lo que ha hecho en su establecimiento. Así que le damos la bienvenida a Leonardo Alberto. Bueno, no sé si hace falta micrófono o se escucha bien. Bueno, como ya me ha presentado acá el compañero, yo soy Leonardo Albati de Colonia Tacurales. Yo formo parte de una pequeña empresa, Las L, que es una empresa familiar, como ustedes lo ven ahí. En esta empresa está mi papá, Juan y Elba, mi mamá, bueno, y el resto de la familia, mis tres hermanas. El nombre justamente de Las L viene por eso, porque somos 4 hermanos, que con L, Leonardo, Luciana, Lorena y Leticia, y entonces de ahí surge el nombre Las L. Nosotros dale allá abajo el plano. Acá vos, ahí, pero no debería ir. No vuelvo a pasar. Nosotros en realidad la empresa era una unipersonal hasta el 2019 a nombre de mi papá y bueno, allá por el 2019 mi papá decide empezar a pasarnos todo lo que es los campos, a formar lo que es la sociedad y empezar a pasarnos todos los campos a nombre de Las L. Nosotros en realidad justamente junto con eso se junta todo esto de empezar también a hacer toda una transformación productiva desde la parte de la agroecología, y bueno, entonces fue ahí todo como una acumulación y un acompañamiento de cosas que se fueron dando, que la verdad que fue toda una explosión importante y bueno, y beneficiosa para todo lo que fue el establecimiento. Esto es como para que, justo cuando cambia, dice. Me perdí. La P. Ah, la P. Y acá abajo. No sé por qué. Pero no será que hay que poner la copita. No. Arriba. Eso es como para que se ubiquen más o menos
este es el sector del tambo, esta es toda la parte del sector del tambo. Bueno, esto es un bajo que cruza, esto es más o menos un pequeño pantallazo de lo que es en sí, como para que se den una idea de lo que es el suelo. Acá es donde está ubicado, esto es la ciudad de Sunchales y acá está la ruta 34, la ruta nacional 34. Bueno, así que ahí entonces, como les decía, esta es la parte donde está ubicada el tambo y esto es donde, acá el casco en sí donde vive mi padre y mi madre está en este sector. Eso es Colonia Tacurales. Colonia Tacurales tiene 50 habitantes, que es más o menos ahí o justamente donde vivimos con mi familia. Bueno, arrancando con la parte de la producción, no sé si... Arrancando con la parte de la producción lechera, hoy dentro de la parte de lechería estamos manejando más o menos, la parte lechera está ocupando 147 hectáreas. Hoy la GELE en realidad trabaja en total entre lo que es agricultura, ganadería y lechería. Lechería es la principal actividad, 400 hectáreas, 300 hectáreas propias y 100 hectáreas arrendadas. Dentro de esas 400 hectáreas, 147 hectáreas es la que destina al tambo, y dentro de esas 147 hectáreas, o sea, el tambo está ubicado, tiene, bueno, 26 hectáreas con suelo de clase 7, 90 hectáreas con suelo de clase 5, 28 hectáreas entre 4 y 5 y apenas 3 hectáreas suelo clase 2 y 3. Esto es nada más como para que ustedes se den una idea, o sea, inclusive yo siempre lo digo, tengo invertido el campo porque en realidad el tambo está en donde tendría que estar el criadero. Yo criadero le llamo, bueno, a la vaca de cría, o sea, tenemos vaca de cría Hereford. Algo que no dije, nosotros siempre, o sea, cuando yo arranco con ayudarle a mi papá con la parte del campo, la parte productiva, o sea, no teníamos tambo, el tambo arranca ya por el 2006 y antes se hacía solamente agricultura y ganadería. Entonces, bueno, cuando nosotros decidimos armar el tambo, yo decido armar el tambo en esa parte de suelo, en ese sector, por una cuestión de que ahí había algo de instalaciones, que ese es un campo perteneciente a mi mamá, y bueno, entonces decidimos armarlo ahí, sin pensar en esto del nivel productivo del suelo. Entonces, bueno, hoy, por eso digo que están invertidos, pero bueno, eso la verdad que no me genera ninguna inquietud, ni ningún... al contrario, me termina generando un desafío que la verdad que a mí me genera también así como un entusiasmo extra de decir, bueno, también en ese tipo de suelo, por más pero que se le quiera poner, se puede hacer lechería sin ningún problema, con ciertos manejos que la verdad que se pueden llevar adelante. Y bueno, entonces creo que fue una de las tantas cosas que me ha llevado también a pensar en esto de encaminarme por el lado de la agroecología. Por ahí otra cosa de la que no conté, bueno, es que digo, me voy acordando, es que
cuando yo arranco allá en el 2019 con esta inquietud de la agroecología, fue una acumulación de cosas. O sea, fue una cuestión económica, una cuestión de empezar a ver cosas en el ambiente, en el suelo, que me empezaban a generar ciertas dudas, tener un episodio de intoxicación en animales con una gran mortandad, porque estamos hablando de 35 animales que se terminan muriendo por intoxicación. Mi padre y mi madre que me decían, bueno, Leo, así de esta forma en la que estamos produciendo, me parece que no llegamos o no terminamos en buen puerto. O sea, mi papá que siempre me decía, así como estamos produciendo, desgastamos el suelo. Y bueno, entonces a uno le empezó a hacer clic en la cabeza todas estas cosas, y fue entonces ahí en la que yo empiezo a investigar y a averiguar y a leer sobre todo esto de la agroecología, ir a una charla de Eduardo Cerdá en la ciudad de Sunchales, en la que también él hace un comentario sobre el tema de lo que terminaba generando el glifosato en los humanos, y bueno, con depresión, y hasta había un estudio hecho que en los lugares con mayor contaminación de glifosato era donde se terminaban dando la mayor cantidad de suicidios. Entonces digo, bueno, la verdad que esto es una locura. Y bueno, ahí entonces digo, yo el problema acá no soy yo, el problema es lo que termino dejando o lo que termino haciendo en el resto de mi familia, de mis hijos. Y bueno, así que de ahí también fue un poco todo este clic y de empezar. Y bueno, y a medida que fui avanzando en la agroecología, que digo es nada, porque estamos hablando del 2019, de hoy estamos en el 2024, son apenas 4 años y medio, 5, bueno, estoy transitando recién ahora el 5º año, pero lo que ha generado también en mí, en el entusiasmo de volver a caminar, de volver a ver, de volver a agacharme, de agarrar un terrón de suelo y olerlo, y que antes la verdad que era ir, pasar así, mirar y decir, o entrar, ver un bicho y listo, acá hay que fumigar, o ver una plantita de algo y decir, bueno, listo, acá hay que fumigar, o ver algo, o una, siempre hoy hasta me cuesta decir maleza, porque me cuesta decir, entonces termino diciendo un vegetal espontáneo o un vegetal indeseado debajo del alambrado, y estar ahí, pum, fumigando, haciendo toda esa limpieza que le hablábamos, entre comillas, de un bajo alambrado. Que me parece, hasta hoy me cuesta entrar a un lote y meterle un disco, me cuesta horrores, y cada vez que tengo que hacerlo lo llamo al Nico y hago como una confesión en una palabra, o de desmalezar, o sea, desmalezo, extrema necesidad, si no ni siquiera se desmaleza, porque empecé a conocer a través de la agroecología, o sea, lo que uno termina generando con un desmalezado post pastoreo, eliminando, o sea, todo lo que genera la saliva del animal en un pastoreo, y que lo terminás anulando o eliminando con un desmalezado. Bueno, así que siguiendo con un poquito la parte de lechería, otra de las cosas ha llevado también el campo de ser un monocultivo de alfalfas, ha terminado en todo esto, o sea, hoy en ser pasturas netamente polifíticas, con intersiembras que uno puede ir haciendo siempre y cuando también el clima lo permita, porque bueno, tampoco es que es todo color de rosa, o sea, hay que ir viendo también el factor climático lo que permite, y esto también se va manejando según
suelo en donde estemos sembrando, o sea, y lo que permita, o sea, porque hay a veces un suelo clase 7 y meter hoy un regras en un suelo clase 7 y la verdad que a veces los resultados no van a ser los óptimos. Entonces hay que empezar a ver también un poquito esas cosas que, o sea, yo siempre digo, en mi caso me terminan generando ahí como un entusiasmo de empezar a ver qué puedo hacer en un lugar, qué puedo hacer en el otro, y que eso también, o sea, termine derivando en una mejor regeneración de suelo, que es en realidad lo que uno tiene que terminar buscando, o sea, porque después, a partir de un suelo sano y con condiciones, termina generando al final una planta sana, un animal sano y un humano sano, como lo que realmente en realidad busca lo que es la agroecología. Hoy, bueno, más o menos estos son algunos índices que vamos a ir mostrando en lo que es la parte de lechería. Hoy la parte, estas 147 hectáreas generan más o menos entre 10.000 y 15.000 kilogramos de materia seca. En estos 2 últimos años estamos más cerca de los 10.000 que de los 15.000 por una cuestión climática, sobre todo en inviernos muy secos. Nosotros tenemos inviernos muy secos, o sea, de la lluvia que nos pueda dar en lo que es marzo y abril, después dependemos del pasto que vamos a tener durante todo el invierno. Nosotros después, lo que es mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre, no tenemos lluvia en nuestra zona directamente, que es lo normal por lo general. O sea, y estos 2 últimos años venimos, nosotros en lo que es marzo y abril, desde mediados de febrero hasta fines de abril, tenemos un acumulado ahí de 400 y 500 milímetros. Si nosotros no logramos eso, bueno, después se nos complica pasar todo el invierno. Y bueno, en los últimos 2 años, el acumulado de esos 2 meses y medio, 3 meses, nos viene superando los 200 a 250 milímetros. Inclusive en los últimos 3 años estamos ya en un año completo de la mínima, que son entre 800 y 900 milímetros, y 1200 es lo máximo anual. Y en ese acumulado de esos 3 años, o sea, ya tenemos un año completo sin lluvia. Así que bueno, los periodos de descanso entre pastoreo rondan más o menos entre los 50 días en lo que es primavera-verano y entre 80 y 90 días en lo que es otoño-invierno. Como para que ustedes se den una idea, en primavera-verano estamos pastoreando alfalfas, tomando la alfalfa como vos, pero bueno, después hay un montón de otras pasturas junto, como le dije, que achicoria sobre todo. Pero bueno, las alfalfas están pastoreando entre los 14 y 15 nudos de promedio entre pastoreo y pastoreo. Esto es un lote que habíamos hecho una intersiembra que tuvo allá en el 2023, que tuvo un periodo de descanso por la intersiembra de 130 días. Esta fotito es como para que ustedes se den cuenta más o menos esto. Bueno, ahí es un bollero, eso es en agosto, para que vean cómo estaba y cómo estaba el lote de alfalfa, y no es el mismo que este tenía más o menos 90-95 días de cierre. Bueno, y esto es una pústula de un carabajo estiércolero, que es justamente de una calicata que se hizo sobre este lote, que bueno, es una de las tantas cosas que en ese periodo de descanso que uno hace,
termina logrando con esto que tiene hongos, o sea, generan un montón de cosas en el suelo, como entre tantas otras micorrizas que bueno, sabemos los beneficios que terminan generando también en el suelo. Ahí hay un videíto, Nico, pero bueno, no sé Ponele cómo. play. Ponele play. Parate arriba del video y dale play. Sale invertido. Eso era pleno agosto, plena sequía. Era nada más para mostrar un poquito, bueno, lo seco que estaba, pero bueno, la brosa que se logra también acumular ahí abajo, bueno, la chicoria, el bocado, ahí bueno, había alfalfa, lotus, achicoria, bueno, gramíneas que por la cuestión de la sequía a veces no se logran expresar con su mayor expresión, pero bueno, algo también en el bocado también se logra. Bueno, y esa es la cosecha de pasto que uno va haciendo. Como para que se den idea, digo, el nivel a lo mejor a veces en esto que esa... Depende del manejo, pero bueno, ese mito que también se genera mucho con el tema de que parece que si la vaca de tambo no termina, no sé, comiendo una alfalfa de 8 nudos, o sea, no lo termina levantando y bueno, no, o sea, eso depende el acostumbramiento que también vayamos haciendo nosotros un poco en el animal, entonces bueno, y cómo lo vayamos manejando. Bueno, esa es la parte de alimentación. Nosotros manejamos un rodeo blando. Otra de las cosas que se ha hecho también, y pensando en un sistema pastoril, esta raza yo no le quito méritos, me parece una raza excelente, pero bueno, otra de las tantas cosas que uno empezó a ver, es decir, que esta raza para mi sistema, el sistema que yo quería, en donde la vaca, o sea, vaya al campo y sea ella la que cosecha el pasto, en la que tiene que caminar, en que tampoco, en la que yo no le voy a dar las condiciones que a lo mejor esta raza se merece y necesita. Bueno, entonces de ahí empezamos a trabajar. Este número está mal puesto ahí, no es 2024, es 2021, con un cruzamiento con una raza normando, que es una raza francesa, que también a través de sentarme y de empezar a investigar y leer, ¿por qué caigo en esa raza normando? Bueno, en la raza normando en realidad caigo por el contenido de sólidos que tiene, porque es una raza rústica también, para el tema de patas y esas cosas. No es una raza de contextura tan chica como a lo mejor... Gracias. A lo mejor sí es el Jersey, pero bueno, como nosotros también hacemos carne y bueno, y terminamos el animal, entonces también empecé a pensar un poquito en eso, en el macho. Inclusive allá el macho Jersey es muy castigado en el momento de venderlo, no así el holando. Entonces digo, bueno, también pensando en esto, si uno tiene que empezar a verlo, si bien hoy en mi establecimiento el macho representa en el tambo el 2% solamente del ingreso,
pero bueno, era algo, cuando a uno le toca ir a venderlo y a tener que comercializar, a pelear el precio, o sea, digo, bueno, por lo menos que me lo terminen, no que me lo paguen como un Cruza, pero sí que me lo paguen por lo menos como un Holanda. Entonces fue otra de las cosas que hizo que, bueno, que nos decidamos por el tema de la raza normanda. Hoy el sistema maneja un sistema pastoril en un 75%, una suplementación de silo, maíz y rollo en un 25%, el silo se maneja todo en autoconsumo solamente, inclusive el silo de pastura, el silo de alfalfa, se lo hace todo en autoconsumo. Y el sistema de servicio es a través de inseminación con un repaso a fin de servicio con toro en vacas que vengan a lo mejor atrasadas o en la última tanda de pariciones de ahí de octubre se la maneja con servicio con toro para asegurar a veces, porque también aparte cuando empieza el calor también es un poco más difícil la detección de celos, entonces bueno, por eso también se hace un repaso con toro. Los servicios arrancan en junio hasta diciembre, los partos desde el principio de marzo hasta octubre. Después todo lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero no hay partos y bueno, y justamente ¿por qué no hay partos? Para manejar mejor esta parte de la guachera, porque buscamos que diciembre, enero y febrero no haya partos, apariciones, pensando en la parte del personal también, porque decir, bueno, la guachera, el manejo de la guachera, no sé, pero bueno, por lo menos allá en la zona es bastante compleja. A veces yo siempre digo, hacemos mucho hincapié en producir, pero la caja fuerte que termina siendo la guachera, o sea, la terminamos pasando o le terminamos dando un segundo plano y bueno, eso termina generando a veces de que no tengamos la reposición que necesitamos, o que esto la guachera que nos podría terminar dando a su vez un ingreso extra, no lo tenemos por un mal manejo. Y una de las cuestiones fue esa, o sea, en que empezamos a notar que en lo que es los meses de verano fuerte, el manejo de la guachera o la crianza de terneros no es fácil. Y a su vez porque el personal que yo tengo, o sea, bueno, después más adelante está, pero el tambo que yo tengo, o sea, es una familia que, bueno, desde el 2006 que arrancamos, hace que está en el tambo, manejan, o sea, todo lo que es el ordeñe, la parte del pastoreo y a su vez la guachera. Entonces digo, bueno, que la guachera en lo que es los meses de verano por lo menos no exista, para si tienen que tomarse vacaciones o algo de eso, o sea una cosa menos, que un laburo menos que hayan dentro del tambo, sabiendo que lo otro medianamente se puede manejar, porque inclusive hasta en el verano nosotros tampoco damos silo, entonces, o sea, no hay que tampoco manejar el silo en autoconsumo, no hay que estar con la guachera. Desmalezado se hace solamente, como dije antes, casos de extrema necesidad, y bueno, entonces los trabajos, la cantidad de trabajos se reduce bastante, inclusive hasta se reduce también por una cuestión de las pariciones la cantidad de vacas. Entonces eso permite, o sea, manejar mejor el tema de la parte de vacaciones. Bueno, y el ordeñe que se hace los 365 días del año. Yendo a la parte de la guachera, una de las partes que se empezó a manejar, el tema de la guachera colectiva,
todas las cosas que se vienen haciendo y se hacen en el tambo, se trata de pensarlas en simplificar, hacerlo lo más simple posible, todo. Entonces, bueno, una de las cosas que llevó es empezar a pensar en esto de la guachera, en sistemas colectivos que terminó siendo para el personal como que la forma más fácil y más sencilla de poder manejar la guachera. Entonces se empezó a trabajar con esto de la guachera colectiva. Este año se incorporó esto de los corralitos porque los primeros 5 días el ternero se ataba, la vaca paría, calostraba el pie de la madre, y hoy sigue haciendo el calostrado. Por eso empezamos a ver, yo no estoy diciendo que lo otro esté mal, que el calostrado por sonda y todo esté mal, pero nosotros empezamos a ver que o por lo menos yo empecé, el guachero, el que maneja Mario, la parte de la guachera, a él le servía y le daba resultado el calostrado al pie de la madre, así que listo, dice. Le digo, si eso es lo que te da resultado y eso es lo que a vos te hace más fácil, listo, seguimos calostrando al pie de la madre, se hace un calostrado al pie de la madre, el ternero está 24 horas, se lo saca, se lo trae a estos corralcitos, se lo pone ahí, como para ya enseguida con otro ternero que enseguida empiece a interactuar, porque habíamos el año pasado la mayor cantidad de mortandad no la tuvimos acá en la guachera colectiva, sino que la tuvimos justamente en esos primeros 4 o 5 días que lo atábamos a la estaca al ternero hasta que él empiece a agarrar la tetina y empiece a chupar bien para poder manejar estos comederos. Y bueno, entonces agarramos y este año incorporamos esto y bueno, la verdad que también ha dado muy buen resultado. Acá están los primeros 4 o 5 días hasta que el ternero agarra bien lo que es la parte de la tetina, y de ahí se lo pasa a unos corrales que tienen más o menos 15 metros de largo por 7 metros de ancho, en donde ya desde el día 1 arrancan con agua a discreción, rollo y un balanceado, que también lo hacemos nosotros, que es una mezcla solamente de maíz, espele y unas sales, y el comedero colectivo, que es de 5 terneros, que es lo que ponemos en cada corralcito. La crianza se hace con leche, 4 litros de promedio más o menos, como dije, un balanceado de recría que es al 20% y rollo de alfalfa. El desleche se hace más o menos a los 60 días, eso depende más o menos del desarrollo que viene teniendo el ternero, y se hace y después de ahí de la guachera colectiva ya se arranca con una recría 1 que es con una mezcla que es la que hacemos nosotros también, y pasto, y una recría 2 que ya ahí ya es a pasto solamente, y donde se empieza ya a hacer la detección de celos, y cuando ya tiene el tamaño y el desarrollo para que entre a inseminación, y lo que es eso la hembra, y el macho se va a la otra parte del campo, donde ahí sigue, se hace o se lo termina a pasto o se lo vende como invernada. Bueno, estos son una foto nada más, como para que este es Mario. Mario vino con la familia, con sus 6 hijos. Arrancó con nosotros en el año que nos casamos, en el 2004, y ahí arrancó Mario, y en el 2006, por iniciativa de él,
de venir y decirme, Leo, ¿por qué nosotros veníamos criando terneros con vaca ama? Y me dice, ¿por qué no armamos un tambo y eso? Así que bueno, ahí con él fuimos arrancando. Yo todo lo que sé de tambo, lo sé gracias a él. Y bueno, y un poco la parte teórica que yo traía del colegio agrotécnico donde había estudiado. Yo terminé en el año 99 en un colegio agrotécnico salesiano de Miñón, de provincia de Córdoba. Tacurales está al límite con la provincia de Córdoba allá. Así que bueno, ahí arranqué. Y bueno, él es el que está encargado de la parte de la guachera y después un hijo de él y una hija son los que hacen toda la parte de ordeñe y de manejo de pasto. Bueno, estos son algunos resultados de lo que es el 23-24. Nosotros también desde hace un año, yo en esta necesidad de empezar a conocer bien cuáles eran un poco mis índices productivos en cada actividad de las que vengo realizando. El tambo, que es la principal actividad, el principal ingreso que tenemos dentro de la empresa. Quería saber a ver cuáles eran más o menos los índices de cada actividad y bueno, entonces empezamos ahí a tomar datos y bueno, esto hace justamente en marzo de este año cerramos el primer año y bueno, y esto decantó más o menos en algunos de estos resultados, que son un índice de productividad por vaca de 18 litros promedio, que no es más que lo que tenía, creo que venía con el sistema convencional en 19 litros, hoy estoy en 18 litros, con casi que diría la mitad de costos de lo que venía teniendo en el sistema convencional, con un promedio más o menos de vaca de vacas entre 135 que fue el mínimo y 220 que fue en octubre del año pasado y con una carga animal en esa parte del campo, en esas 147 hectáreas de 1.44. La productividad es más o menos fue de 7.618 litros hectáreas en el 2023-24 y los costos de alimentación de invierno fueron de 34,8, que son aumentan por el tema del silo. Y en primavera bajan porque bueno, es solamente pasto y grano de maíz, que por una cuestión de sequía hace 2 años que el maíz no lo hemos podido lograr y este año que más o menos veníamos bien, vino la chicharrita, por más agroecológico que haya sido el sistema, también arrasó con todo y bueno, la verdad que fue un año más de frustración con la parte de grano. Sí, te quería preguntar si la alimentación de esas vacas es solo de ese campo o traes desde los otros campos, rollo y maíz o silo. Este año hemos por una cuestión de excedente del resto del campo para que no se desperdicie y para que ya tampoco no se exceda del tiempo de descanso entre pastoreo, o sea, incorporamos algo de reserva de lo que es sobre todo de pastura, pero después de lo que es reserva este año incorporamos, que bueno, después lo vamos a estar viendo, el mijo brasilero, hemos hecho silo de mijo brasilero, eso es solamente exclusivo de ahí del tambo, que está dentro de las 147 hectáreas. Y bueno, los litros libres terminó en el promedio de 11,85 litros libres de alimentación
sería lo que quedó de excedente. Bueno, acá una de las cosas que fuimos incorporando, que yo siempre digo, esto es casi que hoy lo tengo como el secreto de la Coca-Cola, esto, en el establecimiento, que si bien yo al principio lo tengo que reconocer y lo miro en Nico acá, fui muy incrédulo de esta parte, muy incrédulo, y hoy, o sea, a través de hoy ya de análisis que hemos terminado y de conteos que hemos terminado logrando y haciendo a través de un biólogo, o sea, uno pudo determinar o sea, la necesidad y la importancia que tiene esto dentro de esto de poder regenerar y de equilibrar de forma un poquito más acelerada y más rápido el sistema. Hoy, esto es, en esta biofábrica, hoy lo que se hacen son, en estos tambores, son biofertilizantes, y acá esto es un reactor, un activador de silo de microorganismos, que todo esto, bueno, esto me ha decantado en esto, que inclusive en la parte de la recría, para mí es fundamental, porque nosotros desde que esto, o sea, después de que uno hizo estos análisis y estos conteos, uno terminó dando cuenta el porqué de los buenos resultados que hemos tenido en la recría, con la disminución pero abismal de lo que es diarrea y de lo que es neumonía, porque bueno, esto que en realidad son microorganismos, o sea, terminan generando todo un equilibrio en lo que es la parte digestiva del animal, o sea, terminando generando eso a su vez, o sea, que el animal termine siendo mucho más saludable y al final no se termine enfermando con bacterias que le terminan generando enfermedades como diarrea, o como la neumonía, y bueno, que todo eso sabemos la problemática hoy en un manejo. Y bueno, esto en realidad es un sistema, que es el famoso sistema Venturi, que lo único que hace, hago, o sea, yo, es activar, poner en un bidón este activado, y a través de una bomba que hace acá un bypass, chupa este silo activado y lo incorpora a la red de agua de toma de todos los animales, ya sea de la parte de los terneros, como en la parte de la recría, como de la parte de las vacas del tambo. Bueno, y todos estos biofertilizantes, yo me compré una maquinita de fumigar, y bueno, hacemos entonces las aplicaciones nosotros, porque también se hace complejo hoy, o sea, tercerizar ese trabajo, porque viene la máquina, por lo general los aplicadores vienen con la máquina contaminada, o otra de las cuestiones era que siempre llegaba con la máquina sucia, entonces venía, me enjuagaba la máquina en el campo, me terminaba, al final lo que yo estaba tratando de evitar, me lo terminaba otra vez dejando ahí en el campo, y digo, bueno, listo, entonces empezamos a pensar en esto de tercerizar, que bueno, que son máquinas que se pueden conseguir a muy bajo costo. Es una máquina
esta es muy sencilla porque ni siquiera tiene los botalones hidráulicos. Lo único que yo he hecho, porque también me ha servido, digo, porque también es como que no es que la agroecología es para hippie y que no va de la mano de la tecnología. Hay cosas de la tecnología que también van de la mano de la agroecología, como por ejemplo nosotros hemos incorporado en uno de los tractores un piloto automático que si bien tiene un costo, pero cuando yo le empecé a buscar el beneficio que me terminaba generando en esto de las aplicaciones, por una cuestión de tiempo, del personal también, porque digo, siempre todo lo que pensamos lo pensamos en simplificar y en hacer también un poco más fácil la vida de las personas con las que estamos trabajando. Bueno, digo, hicimos ahí un esfuerzo, incorporamos y eso ha terminado también en pensar, es decir, bueno, también cuando hacemos las siembras, al hacerla con piloto, también después en el caso de tener que escardillar, porque sembramos a 52, entonces el escardillado a 52 se hace mucho más complejo, entonces digo, bueno, pensar en eso, en que uno se le termina siendo más fácil el tema del escardillo. Del escardillado con el piloto y, bueno, y otras utilidades que también uno le termina dando, sin duda. Bueno, en la parte del criadero, como decía, bueno, ahí destinamos 135 hectáreas. Nosotros manejamos todo también a base de pasto. Lo que es el terminado del animal se le hace solamente una incorporación de granos en caso de que haya disponibilidad de granos. Como ahora no hay disponibilidad de granos, la terminación se hace solamente a pasto y bueno, venimos trabajando con Hereford porque es histórico, porque ya mi abuelo ya venía con Hereford y hace ya incorporamos el Angus, buscando un poco toda la parte de la antiojera, a ver si logramos solucionar un poquito lo que es la cuestión de queratoconjuntivitis, que bueno, tenemos mucho problema en la zona. Si bien sabemos que tenemos una raza que es bastante susceptible a eso, porque el Hereford es muy delicado para eso, pero bueno, también hoy es una raza que en lo que es en la terminación solamente a pasto tiene una muy buena conversión, entonces es un animal, una raza más rápida y bueno, y por eso también uno insiste un poquito, pero bueno, está ahí entre comillas, no sabemos cómo va a seguir. Si con el Angus, con la incorporación del Angus podemos lograr solucionar un poquito algo de eso, si no, bueno, tendremos que pasar más ya a una raza, no sé, algún Braford o algo de eso, que bueno, si bien no es malo, pero bueno, no tiene la misma conversión que tiene el Hereford. En esta parte del campo o sea, el macho que viene que sale de la parte del campo, o sea, termina acá en esta parte del campo donde se hace juntamente, si hay disponibilidad de pasto y bueno, y no hay una necesidad de efectivo, o sea, se hace la terminación, si no se lo vende como invernada a lo que es el macho que viene proveniente del tanque. Eso es una mezcla que hicimos el año pasado, que este año también volvimos a repetir, que es centeno, colza, vicia y melilotus. La verdad que bueno, esto tenía más o menos, tenía 60 días ahí de sembrado y
Eso fue el año pasado, en el mes de mayo. No, miento. En junio. Sí, mediados de junio que hice ese video. Y bueno, ahí después eso lo terminamos pastoreando. Ahí inclusive lo veníamos pastoreando ya. Con el criadero estábamos ahí trabajando, veníamos pastoreando con la vaca de cría. Y bueno, otra de las cosas que se fue incorporando también es el tema de las gallinas, que es eso en muy pequeña escala, gallinas que venimos haciendo en pastoreo, gallinas ponedoras en pastoreo. Esa parte no la estoy manejando yo hoy, lo está manejando una de mis hermanas, Leticia. Y bueno, esto es nada más una foto que quería mostrar. Esto es un sector del campo que tenemos clausurado, cerrado, la parte del bajo que le llamamos nosotros. Y bueno, de todas estas cosas que uno empieza a ver cuando empieza a caminar y cuando empiezas a trabajar y a ver cosas y a prestarle atención, sobre todo de lo que de lo que la naturaleza nos va brindando y nos va mostrando y puede ir haciendo si nosotros le damos el espacio y el lugar. En lo que es la parte agrícola, destinamos 120 hectáreas y bueno, dentro de esa agricultura, según el clima lo permita, son algunas de las cosas que venimos haciendo. Inclusive hacemos bastante mijo, que no es el mijo brasilero, es el mijo común, porque bueno, ahí hemos logrado también un mercado con el tema del mijo pelado, que bueno, incorporamos hace ya 2 años una peladora de mijo que la compramos acá en San Salvador, donde pelamos mijo y lo vendemos para consumo humano. Y bueno, y después trabajamos con maíces y sojas, maíces variedad y sojas no transgénicas. Dentro de los cultivos de cobertura, bueno, tenemos la vicia. Bueno, esto es un lote. Ahí está Bruno y Agustín. Están acá presentes, están por allá atrás. Y bueno, esto es una planta de vicia. Bueno, ahí es nada más mostrarle un poco la nodulación y lo que bueno, lo que nos puede llegar a brindar un cultivo de servicio como es la vicia con respecto al nitrógeno a través de su nodulación. Inclusive hay estudios hechos ya hoy en día que bueno, que un cultivo de vicia bien nodulado y bien logrado, o sea, termina brindando hasta entre un 80 y un 90% del nitrógeno necesario para un cultivo de maíz. Entonces, bueno, la importancia que tiene y todo lo que nos puede hacer ahorrar. Esto, bueno, una de las experiencias, lo comento antes, bueno, de largar con los videitos. Esto es un lote de alfalfa que fue ahora que se roló en febrero, no miento, sí, en enero, mediados de enero. Ahí que tuvimos una lluvia importante. Bueno, rolamos ese lote de alfalfa, 5 hectáreas, que fue una prueba que hicimos y que fue el lugar en donde pudimos lograr el mejor maíz que tuvimos, hasta que ahí, bueno, entonces, para que vean
Un poco la diferencia, o sea, todo el mismo lote de alfalfa, esta es la parte rolada donde se hizo el maíz, bueno, esta es la parte que siguió la alfalfa con su desarrollo normal y su pastoreo. Bueno, hasta ahí, que ahí fue cuando le entró la chicharrita y empezó a hacer todo el efecto. Eso es para que, bueno, para que ustedes se den una idea. Ahí abajo se ve lo que es toda la alfalfa y el maíz ahí desarrollando sin ningún tipo de problema. Eso es un rolo faca, no sé si a lo mejor muchos ya lo conocen, no es un rolo con cuchilla, es un rolo con planchuela, que lo que hace es machucar, y entonces, bueno, no termina en la alfalfa y no la pierde. Después ella vuelve a hacer su ciclo, vuelve a rebrotar, y el maíz ahí venía y abajo venía la alfalfa. Inclusive la simbiosis que se termina generando, porque bueno, sabemos que la alfalfa termina aportando nitrógeno, que termina siendo necesario para el maíz, para su desarrollo, y bueno, y abajo una humedad, o sea, inclusive la exploración que tiene la alfalfa, la raíz de la alfalfa, y la exploración que tiene la raíz del maíz es distinta, entonces, o sea, no hay una competencia ahí en una necesidad de humedad. Y bueno, así que la verdad que el desarrollo fue espectacular, hasta lo que dije antes, o sea, el problema de la chicharrita. La implantación no hubo ningún problema, tampoco. La máquina implantó sin ningún tipo de problema. Lo que nosotros, una de las cosas que me llevo, es que nosotros hicimos el rolado y después de rolar al día siguiente ya sembramos. Entonces, si bien la alfalfa se le hizo se la machucó y se la castigó, pero igualmente ella tuvo ahí otra vez un rebrote bastante importante y rápido, que a través en esto de empezar a investigar, porque yo, o sea, el resultado para mí fue muy bueno, pero hubo ahí en el inicio, o sea, un poco ahí como una competencia. Entonces, bueno, yo empezar a buscar, decir, bueno, esto es por donde yo quiero ir y me parece que está bueno, pero tengo que tratar de solucionar ese problema. Y bueno, entonces ahí empecé a ver y a investigar de que lo que habría que haber hecho es hacer el rolado, esperar que la alfalfa vuelva a rebrotar, ahí entre los 15-20 días volver a hacer otro rolado. Entonces uno como que agota mucho lo que es la parte de reserva de la alfalfa, ahí entonces sí la placa la castiga un poco, no la va a hacer perder, y entonces ahí sí hacer la siembra del maíz, que entonces lograría evitar un poco esa competencia inicial. Bueno, esto es lo que le decía, lo de la incorporación del mijo brasilero en el tambo. Esto es un lote en donde se había hecho una vicia centeno que se iba a rolar, nomás que por una cuestión de necesidad en el tambo de pasto se la terminó pastoreando, se pasó un carpidor, que es un pie de pato, o un sistema BES, y se sembró este mijo brasilero. Acá en esta parte, acá está sembrado solo, puro, y acá está sembrado junto con un sorgo forrajero, con un sorgo doble propósito y una soja. La soja directamente no logró hacer nada, porque bueno, la verdad que entre el sorgo y el mijo brasilero, que tiene un desarrollo espectacular, logró terminaron
eliminando, ahogando, y acá abajo directamente levantamos mi hijo y acá este sorgo, y ahí nomás arriba de eso hicimos la siembra de la pastura. Hoy bueno, ya está implantada, inclusive ya está en los 90 días, ya se arrancó con justamente este fin de semana, se arrancó con el pastoreo de esa pastura. Esto rindió, el mijo brasilero dio 12 metros de bolsa por hectárea de 10 pies, y este hizo 11 metros de bolsa de 10 pies por hectárea. Bueno, este video, ahora acá vi un video, pero no pude, el maquinista me terminó puteando y me pidió que no siembre más, porque, o sea, es una locura poder tragarlo por el volumen que hacen. Si bien el rendimiento no fue exagerado, porque en la zona hay maíces que rinden hasta 14, 15 metros de bolsa por hectárea, pero bueno, con todo el chimichurri, con todo el paquete, o sea, esto no tenía absolutamente nada, o sea, nada. Así que... El hijo brasilero ese, ¿cómo se siembra? Ese yo lo sembré. Acá yo en los dos casos le puse soja. Yo era por una cuestión de que quería ver, porque me había dado muy bien la combinación de sorgo, un sorgo doble propósito junto con soja, me había dado, o sea, me había mejorado mucho la parte proteica en lo que es la calidad del silo. Pero bueno, por ahí voy a tener que afinar mucho el tema de ver la siembra o la distancia entre hileras para poder darle luz a la soja que se pueda expresar, porque si no es imposible. El mijo acá, por lo general, si lo vas a sembrar puro, lo siembran a 17,5 o a 21 a chorrillo. Es una semilla un poquito más grande que un mijo común, y está entre un mijo común y un sorgo el tamaño de semilla. La densidad es muy baja, son entre 6 y 7 kilos por hectárea, nada más. Termina al final el número, hoy no tengo los costos acá, pero me terminaba dando en lo que es el costo por hectárea, la mitad de lo que me salía sembrar un sorgo forrajero. Y bueno, ni hablar de sembrar el costo de un maíz. Inclusive un amigo, Juan Porta, él lo terminó sembrando para hacer rollo, no lo pudo cortar porque le llovió, y cuando le llueve se va, que es una locura. Es lo que me pasó a mí. Yo lo sembré en noviembre, lo que fue noviembre, diciembre y parte de enero, hasta mediados de enero, fue muy seco. Él se mantuvo ahí planchado, y en enero, cuando me dio esa lluvia que dije, que esa ventana que fue la que sembré el maíz sobre la alfalfa rolada, ahí hizo la explosión. Y bueno, si no, pero es un cultivo bastante rústico en esto de por ahí aguantar la sequía y de hacer el ciclo, de estirar el ciclo, y cuando le llueve, o sea, terminar expresándose. La variedad es el Campeiro. ¿Analizaste el transporte de...? Sí, no tengo acá no lo tengo, porque hace 15 días que fue que llevé al INTA, que me dieron los resultados, y, o sea, este silo de mi hijo puro me terminó dando mejor resultado en calidad que este mezcla de sorgo y mijo brasilero. Una pregunta. ¿El maíz anterior con qué fines lo hiciste en la alfalfa? ¿Para pastorearlo o para picarlo? No, era para trilla, para grano directamente. Eso lo terminé comiendo diferido ahora, hace 15 días, 20 atrás,
porque bueno, por esto de la chicharrita, o sea, entonces lo que esperé que se seque un poco más. La alfalfa estaba ahí abajo espectacular, así que bueno, cuando entré a comer, bueno, por parcela como manejo, lo fui comiendo con un rodeo de terneras en recría que tengo, del tambo, con una incorporación de biosales junto como para aprovechar mejor esa fibra y ese grano que pude juntar ahí del maíz, que me aportaba ese maíz, y junto con la alfalfa. Pero en realidad el fin era para grano. Lo pensé en hacerlo silo, lo que pasa que ese maíz no lo hice en la parte del tambo, lo hice en la otra parte de donde tengo el criadero, y bueno, y el costo de traslado y el costo de silo hoy, que es importante, bueno, era como que no me, y el maíz tampoco era el de la mejor calidad, entonces, o sea, no se justificaba. 9.66 de proteína. Ese ahí, 9.66. Bueno, otra de las cosas que hemos incorporado no tenemos más mate, Nico, ¿no? Que se me seca. Se me secó la boca, ¿no? Una de las cosas que incorporamos también hace ya 2 años es el tema del biodigestor. Esto un poco en son de, no sé si de fanatismo, lo tengo que admitir también, pero también en son de buscarle un poco una solución al tema de fluentes, porque en el tambo, allá en el 2006 cuando arrancamos con 15 vacas. Y bueno, entonces, o sea, fue a medida que se fue agrandando, se fueron buscando opciones, pero nunca se hizo una fosa en donde empezar a tirar los efluentes. Entonces hubo un momento que lo que hicimos una cámara séptica cerrada con una estiercolera que le metimos adentro, una manguera, y empezamos a esparcir toda la redonda. Pero bueno, eso con los problemas que conlleva, porque bueno, hay que estar todos los días moviendo la manguera del lugar, no teníamos un carro ahí con un esparsor, entonces bueno, y en esto de empezar a pensar de las bacterias que se iban generando, como el chacol, y muchas cosas que se terminan generando en una fosa, el metano que termina generando una fosa a cielo abierto. Bueno, entonces decidimos ir por el lado del biodigestor, como buscándole una solución. Si bien la solución al fluente a través del biodigestor lo encontramos, pero nos encontramos también con otro problema, porque bueno, lo del biodigestor no es que es magia, o sea, inclusive cuando yo incorporo el biodigestor en marzo del anteaño pasado había sido, después, no me acuerdo, en septiembre fue que vine a Cerrito por invitación de Germán Rearte, al encuentro que se hace de biodigestión ahí en Cerrito, y ahí me encontré con Nino Ravelli, que es un pavo que trabaja en toda la parte de biodigestión, y yo hacía 6 meses que tenía incorporado el biodigestor, y hablando con él me dice: esperá 2 meses más y se te satura. ¿Por qué le digo? Por el sistema de alimentación que vos tenés de los animales, porque, o sea, tenés un sistema pastoril con alta concentración de lignina, y la lignina es muy difícil de digerir si no haces un trabajo previo
o un manejo previo en el biodigestor. Digo, no me quemes así, le digo que yo acá como que había encontrado la bola de cristal ahí con el tema del manejo del efluente. Dicho y hecho, 2 meses se me saturó el biodigestor. Bueno, así que ahí empezamos con Nico a laburar un poquito y a pensar. Y bueno, si bien hoy no es que funciona excelente, pero bueno, con esto de la incorporación también y la inoculación con microorganismos activados se ha solucionado bastante, casi que diría no en un 100%, pero en un 50%, y bueno, uno empieza a ver que medianamente, si bien yo pienso que voy a tener que hacer un manejo previo del efluente antes de inyectarlo dentro del biodigestor, pero bueno, es una solución importante. Hoy el biodigestor, el gas que genera se lo quema a través de este mechero, que cuando, bueno, acá hay una válvula que cuando supera un cierto nivel de presión empieza a gasear, y acá tiene un boyero eléctrico que va generando una chispa constante que cuando empieza a gasear se prende, lo quema. Y bueno, sé que después de última eso se lo puedo devolver de otra manera, o también tengo que pensar que yo he hecho a lo mejor anteriormente un manejo de descanso, donde la planta también ha hecho su incorporación y su beneficio al suelo, y se lo termino llevando a lugares donde tengo sombra para que la vaca pueda terminar consumiéndolo, y la verdad que lo juntan y lo comen sin mayor problema. Como para también, ojo, ese es un manejo que hago yo. Son cosas que uno tiene que ir buscando, y allá creo que también debe ser acá, cada campo es un mundo y cada sistema es un mundo. Entonces uno tiene que ir tratando de ver mucho eso, o sea, de qué es lo que yo puedo ir buscando que se adapte mejor a mi sistema. Hay otros que con el manejo de bochera le han encontrado un mejor manejo por purificación, y tratar de buscar siempre también lo más parecido a lo natural posible. Y bueno, inclusive ahí en el lote ese de los 130 días, si parte de la familia se quiere incorporar y lo quiere llevar adelante, como surgió lo de las gallinas o como de lo de la parte forestal y eso, se quiere ir haciendo, sin duda se puede ir haciendo, o este valor agregado a lo que es los granos que uno hace, como el trigo, como el mijo, ningún problema. Hoy mis hermanas están pensando ahí en un proyecto de algo desde la parte de un valor agregado un poquito a la parte láctea, que la verdad que es una lástima porque hoy no se está pudiendo hacer, y en la zona no se hace nada todavía. Decir bueno, a ver, con esta leche agroecológica vamos a darle un destino un poquito diferenciado. Yo no digo de terminar logrando, o sea, un precio diferenciado, pero sí por lo menos, porque a mí hoy, poco que tengo para tirar manteca al techo, como se dice, pero bueno, el hecho de bajar los costos y eso me ha ayudado ahí a darle un poco un valor agregado a mi producción. Bueno, antes de entregar el presente que le estamos dando, unas pequeñas palabras ya para terminar de aburrirnos. Creo que no hay nada mejor para una persona que expone que las preguntas. Porque eso quiere decir que la charla fue interesante y que llegó al punto. Bueno, agradecer primero, principal, acá a los docentes de la escuela primaria y secundaria que siempre nos prestan la instalación y nos apoyan muchísimo en esta fiesta. A los 2 asadores que están allá en el fondo, todo el frío, los felicito. Al COPAER, que hace posible que realicemos esta charla. A las personas que han facilitado su presencia hoy aquí también. A ustedes por haber venido en esta noche fría, a los medios de comunicación que se han acercado para poder tomar muestra de lo que se habló hoy.
Y bueno, y en nombre de la comisión organizadora, un pequeño presente para que quede recuerdo. Producción local todo, para que lo compartan con su familia. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación y bueno, porque me hayan permitido contar un poco la experiencia de donde yo vengo, de Colonia Tacurales. Y bueno, qué sé yo, la mejor de las expectativas uno me llevo yo, porque bueno, si bien como digo siempre, la idea no sé si es convencer, pero sí por lo menos o generar ahí una cierta pregunta en los productores, en que empiecen a preguntarse, valga la redundancia, de que bueno, que hay una manera también de producir que es mucho más amigable con el medio ambiente y con uno mismo y con la felicidad, podría decir también, de uno mismo, que bueno, que es muy importante y está buena, así que bueno, espero y creo por lo que he visto y por las preguntas y que se ha generado a través de este encuentro y de esta charla, que bueno, que uno ha podido cumplir un poco con el objetivo también. Fernando, ¿cuánto hace que dio el vuelco, como decía usted, hacia esta producción agroecológica? Y bueno, yo allá en el año 2016, que pareciera que fue hace mucho, pero en realidad para los tiempos de la naturaleza son nada, arranqué a hacerme ciertas preguntas en mí mismo, por una cuestión que uno empezaba a ver de cosas desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo familiar. Entonces, bueno, me empezó a generar ahí una cierta duda si donde uno estaba o por donde el camino que yo estaba yendo desde lo productivo era como lo correcto. También sentía como que en mí no me terminaba de satisfacer, más allá de los rindes o productivos, no me terminaba de satisfacer como completar en esa necesidad que uno a veces busca también, más allá de lo económico, desde lo personal. Y bueno, eso terminó decantando que allá en el 2019 haga un vuelco en las 400 hectáreas que trabaja la pequeña empresa, un vuelco total hacia la agroecología. Dame una apreciación de cómo te sentís hoy con respecto a haber tomado esta decisión después de llevar adelante una apuesta seguramente importante en su momento. O sea, siempre mirando el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. La verdad que, o sea, uno empieza, si se pone, se sienta y se hace el minuto para pensar, o sea, desde lo ambiental, desde lo económico, desde lo familiar, desde la felicidad de uno mismo como productor. O sea, veo cosas que antes no las veía o no las percibía, y eso termina haciendo en mí que bueno, que no piense, la verdad, en volver hacia la producción convencional como hacía antes, sino de seguir avanzando en esto de la agroecología, porque a su vez también genera eso, o sea, una transición constante y un descubrir constante en lo que uno hace. Entonces también en mí genera un entusiasmo que la verdad que lo otro no lo generaba. Muchísimas gracias por la atención y buen retorno a su lugar. Bueno, no, gracias a vos y bueno, y agradecerle realmente acá a Aldea y bueno, a todos los que han o lo que trabajan hoy en día
en esto que vienen haciendo, porque realmente es importante, es muy valedero, es muy bueno y bueno, y da lugar a que yo, experiencia como las mías o como muchas otras que también hay en son de la regeneración de suelo, o sea, nos termine permitiendo poder avanzar y seguir produciendo de buena forma. Gracias.